Y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado queríamos comenzar diciendo que poco a poco y con todas las cautelas, gracias a las medidas que está tomando el Gobierno de España, gracias a la enorme responsabilidad con la que se está comportando el conjunto de la sociedad española y gracias, sobre todo, a la colosal labor que están desarrollando nuestros sanitarios y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, poco a poco y con todas las cautelas vamos venciendo la batalla al virus. Descienden las cifras de fallecidos que tenemos que seguir lamentando, pero van bajando las cifras de fallecidos, crecen el número de personas curadas, que consiguen sanarse gracias, repito, a la colosal labor de nuestros sanitarios y descienden las cifras de personas contagiadas. Poco a poco y con todas las cautelas, gracias al trabajo de todos, del conjunto de la sociedad y del Gobierno, vamos venciéndole la batalla al virus. Desde el minuto 1, el Gobierno de España viene poniendo en marcha no pocas medidas destinadas precisamente a proteger de esas consecuencias económicas y sociales de la pandemia. El objetivo y la lectura que tenemos que hacer es que es más necesario que nunca proteger nuestro estado del bienestar. Desde luego, los socialistas siempre hemos defendido un estado del bienestar fuerte, un sistema sanitario público fuerte, un sistema de pensiones fuerte, como garantía de equidad y de igualdad entre españoles, pero más que nunca en este momento todos estamos viendo de la necesidad de reforzar ese Estado autonómico como esa gran red que sostiene al conjunto de la sociedad española, como estamos viendo con la sanidad pública en un momento tan duro como este. Y mientras el presidente Sánchez lucha contra el virus y lucha contra la crisis económica y social, el principal líder de la oposición, el señor Casado, lucha contra Pedro Sánchez. Y queremos denunciar la deslealtad manifiesta del líder del principal grupo de la oposición, del señor Pablo Casado, en recientes declaraciones, sirviendo o poniéndose al servicio de no facilitar que Europa adopte medidas solidarias con España y con el conjunto de países de la Unión Europea, pero sobre todo con el nuestro, con España. Hay líderes políticos de otros países europeos de nuestro entorno, y quiero citar a Portugal, que se han comportado con más lealtad a España que el propio líder de la oposición, el señor Pablo Casado. Yo lo que le pediría es que dejara de poner trabas en Europa. Ya no le pido que ayude, no sé si el señor Casado pinta algo en el espectro conservador europeo, pero con que no ponga trabas y no se dedique a sabotear la acción del presidente Sánchez en el conjunto de las instituciones europeas para reclamar más ayudas para los españoles y españolas, nos daríamos por satisfechos. Yo creo que el conjunto de la sociedad española lo que está demandando son acuerdos, entendimientos. Ya habrá tiempo para otro tipo de debates, pero lo que toca ahora es hacer aquello que está dando buenos resultados y que estamos viendo, y por lo que empezaba esta rueda de prensa, que es la unidad del Gobierno, de los sanitarios, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la sociedad, del conjunto de la sociedad española. Falta el conjunto de fuerzas políticas. La mayoría de ellas están, como hemos visto, por la labor de sumarse a ese gran acuerdo de país que ha planteado el presidente Sánchez. Sería bueno que el principal líder de la oposición, del Partido Popular, terminara por sumarse